conversar, señor René Quevedo, mientras el hombre se vislumbra ahí. Santo. Con las fotos. Mire, cuarta semana, este lunes, llena de esperanza a muchos, pero a otros mantiene preocupados, con ansiedad, con estrés. No he trabajado, me toca pagar el cuarto, me toca pagar el apartamento, la casa, no tengo para pagar, se me enfermó el niño, voy para el hospital del niño, está cerrado, no tengo dinero para las medicinas. Aquel que de repente, después de haber pasado la pandemia, miraba cómo sobrevivía, señor René Quevedo. Y otros que estaban tomando, como estos últimos meses, es momento de invertir y de que el negocio crezca. Y ocurre todo esto. Lo que representa en materia económica, sin pasiones en los números, pero que tocan la vida de seres humanos, esta cuarta semana de cierres de pérdidas en materia laboral. Sí, buenos días, Susan, buenos días, Hugo. Felicidades en su día. Gracias. Miren, Albert Einstein dijo una vez que solo en las crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. No hay nada más antipatriótico que el hambre. Ahora, yo tengo el perfecto derecho de morir de hambre por una causa X, o inmolarme por una causa. Lo que no, y con todo respeto, ¿no? Lo que yo no tengo derecho es a que ustedes se mueran de hambre por una causa mía. El país está trancado definitivamente. No olvidemos que el empleo en Panamá ha sufrido 2 shocks desde el 2012 y 2 aftershocks. Es decir, el primer shock fue la culminación del trabajo de ampliación del canal. Luego vino la pandemia, luego vino la crisis de julio del año pasado y ahora esto, ¿ok? Estamos definitivamente tratando de recuperarnos. Ya, bueno, antes de la pandemia ya tanto el Producto Interno Bruto como el empleo superaron las cifras prepandemia. Sin embargo, ahora tenemos mucho más informales. Mitradel, entre enero y agosto, de este año, tramitó en promedio 23.100 nuevos contratos laborales por mes. En el 2019, en el mismo periodo, tramitó 33.400 contratos laborales por mes. Es decir, ya estamos generando 10.000 nuevos contratos laborales menos que antes de la pandemia. Entonces, definitivamente esto agrega incertidumbre. El peor enemigo de la reactivación económica y de la generación de empleo es la incertidumbre. Y lamentablemente esto no ayuda. El 70% de los empleos en Panamá son presenciales. De tal manera que cualquier restricción de movilidad, no importa la causa, no importa qué tan noble sea, genera desempleo de manera automática. Entonces, lamentablemente nos vemos ante esta situación y con un escenario bastante complicado en materia de gobernabilidad. Escenario bastante complicado, pero mire, yo tengo una medición que no es científica para nada. Yo tengo una vida paralela y en esa vida paralela hay gente que ve, bueno, aquí me puedo agarrar y hay una esperanza, ¿verdad? Usted no tiene idea, y mi esposa es la mejor testigo, cómo hemos llorado recibiendo testimonio de gente que no tiene qué comer. O que te dice, trabajé hasta este viernes. Sí. O, en fin, no tengo para pagar la casa. Esas vivencias diarias que te dicen, hubo una que nos partió el corazón. Estoy vivo cerca del Rizacua. Desde que comenzaron las protestas me dejaron de pagar. Tengo que comprar una leche nido. Entonces, nosotros siempre buscamos la forma de tener garantías de que es así. Me manda las fotos de su hija, nos mandó la foto. ¡Qué bebé más hermosa! Entonces uno dice, mire, hay causas y hay causas. Este país se está sometiendo a sí mismo a una situación en la que esta mañana oía una figura que me recordó mucho a una que usted usa con frecuencia, aquella del barco. Decía alguien esta mañana, para sanar al enfermo lo estamos matando. Y me dije, oye, es verdad. Si tenemos un propósito, hombre, busquemos el propósito y la forma de alcanzarlo
sin afectar a otros. No es posible que Panamá esté viviendo, después de todo esto que usted nos cuenta, ¿no? Ey, vivimos esto, nos pasó esto en el empleo, vivimos esto, vivimos esto. Entonces estamos como Albert Einstein, repitiendo lo mismo y queremos resultados diferentes. No los vamos a tener. La situación se nos va a agravar, es lo más lógico. Lo que quiero que usted me divulgue ahora es, ¿cómo salimos después de tener un gobierno paralelo durante un mes el año pasado? Y digo gobierno paralelo porque me acuerdo bien que allí se decía, usted no decide, decidimos acá. Los que estaban allí en la mesa de diálogo le decían al gobierno, o sea, usted no es gobierno, gobierno somos nosotros. Hoy vemos exactamente la misma repetición. Entonces, ¿cómo salimos de empleo? De este, bien por toda la historia, pero de esto, ¿cómo salimos de empleo? Y que las características, y estamos en una cuarta semana, ¿cómo vamos a salir de esta en materia de empleo? Y yo hablo del tema empleo y del tema trabajo porque es la herramienta que usa el panameño para llevar el plato de comida a su casa. Así de sencillo. Así Por es. eso, ahí es donde yo me centro, en el panameño del día a día, ese que usted decía, el informal, el que está viendo cómo se las arregla, cuál va a ser su realidad después de esto que estamos viviendo. Supongamos que hoy esto se acabara. Sí. ¿Qué país tendríamos mañana? A ver, es imposible ir de 5 a 15 sin pasar por 10. ¿Okay? O sea, nosotros primero tenemos que destrabar lo que está ocurriendo, porque si este país no se mueve, nosotros es como la sangre. Este país necesita la circulación para poder existir y en consecuencia todos nosotros. ¿Okay? Este es un país donde, como dije antes, el empleo y el consumo son 70% dependen de la movilidad. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Y ahí me preocupa porque pareciera que no hay interlocutores que puedan hablar con los diferentes grupos y poder llegar a algunas áreas de consenso o algunas áreas de compromiso. Porque la democracia, entre otras cosas, es compromiso. No tiene sentido, yo utilizo la expresión, es como si dijéramos, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. ¿Okay? Una inmolación colectiva no tiene sentido en estos momentos. Máxime cuando la mayoría, y yo respeto definitivamente las diferentes opiniones y el derecho que tienen de protestar, definitivamente, pero mi derecho termina donde comienza el tuyo. Entonces creo que es allí donde está. Nosotros necesitamos liberar las vías. Hablar más allá de esto no tiene mucho sentido, porque si eso no lo podemos hacer, como dije antes, va a ser sumamente complicado hablar de un futuro. Y yo creo que tenemos que pensar en el hoy, en este momento, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para desbloquear las vías y que fluya, que la gente pueda ir? ¿Qué es eso que hay que hacer para desbloquear las vías? Usted hablaba de la gobernabilidad. Así es. En su primera parte de la respuesta. Sí. Lo importante que es el papel del gobierno actual. Definitivamente. Nos guste o no nos guste, es el gobierno actual que termina en julio del 2024. Sí. ¿Cuál sería ese paso a seguir? El viernes hubo, el jueves, viernes hubo una reunión que al final no avanzó, no se dio con el presidente. Ya es hora de que reaparezca el señor Laurentino Cortizo con toda la autoridad para tratar de resolver este tema y sentarse a conversar con quienes no quisiera conversar, pero por el futuro del país. Sí. ¿Cómo serían esos pasos a seguir? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que haber, ojo, no soy gobierno ni analista político menos, pero creo que tiene que haber una demostración de buena fe, primero, ¿no? Claro. Yo creo que de parte y parte, yo creo que en este sentido se han cometido errores, no quiero, acusar a nadie, pero digamos, no olvidemos que estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando en este momento, estamos hablando de las pasiones, para mí, se han exacerbado. Entonces, eso es lo primero, o sea, y tiene que haber un reconocimiento de que ha habido errores. Yo creo que debe haber un acto de humildad, de buena fe, que nos permita comenzar a construir puentes. En ese reconocer errores, sentarse paralelamente a conversar, sí. Esa sería la única opción para poder abrir las vías. Sería la primera, no la única, definitivamente, porque yo puedo decir, o sea, yo no puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente. O sea, yo creo que ha habido una cantidad, porque al final del día lo que ha detonado todo esto, el contrato minero es el detonante, más no el polvorín. Ahí estamos viendo y lo estamos viendo ahora, un sentimiento de frustración con una labor de gobierno que no es solamente este gobierno. Si nos ponemos a ver, hemos pasado por lo que yo llamo una bonanza económica excluyente,
que no ha solucionado los problemas básicos de agua, educación, etcétera, etcétera. En este momento el desempleo, ¿en cuánto está, señor Quevedo? Bueno, el desempleo... de la Ahorita, sí, 13 de noviembre. 7.4%. 7.4%. Sí. ¿Puede variar esa cifra con el pasar de las próximas semanas si se acrecenta todavía más Sí. una cuarta jornada de protestas? Ahora, sí, yo creo que el tema que hay que entender es que ese 7.4% está basado fundamentalmente, tenemos 765,000 informales, ¿ok? Nosotros estamos generando, como dije antes, 1/3 menos nuevos empleos formales privados que en el 2019. Entonces, sí, o sea, ese 7.4% incluye los informales y lamentablemente los informales son de los más afectados por estas situaciones. ¿Puede aumentar eso? Sí, definitivamente, ¿A qué claro que número sí. pudiéramos llegar si esto no se resuelve ya? Cuando estamos viendo empresas que van al Mitradel a suspender contratos y que ya han liquidado a personas. Sí. Yo cerré mi negocio la semana pasada. Sí. Dos lamentable, colaboradores. lamento O sea, mucho, al sí. final, no, pero viene algo bueno. Acuérdense que usted está con Seguro, Susan hablando. seguro. Entonces, así como esto está pasando constantemente, quizás el que tiene una fonda y cancela 1, 2, la gente ve que es poquito, pero esa es la suma de a cuánto pudiéramos llegar de desempleo si esto no se resuelve. Bueno, yo confío mucho en la capacidad de resiliencia de la economía panameña. Pudiéramos estar aumentando un punto, quizás no llegar allí, o sea, no es que vamos a duplicarlo, no. Yo creo que definitivamente confío en que esto se resuelva relativamente pronto. Ahora, el problema es que, lamentablemente, esta es la época del año donde el comercio genera más actividad, ¿ok? Entonces, es cuando ocurre esto, cuando supuestamente debería haber más activación, ¿no? Pero fíjese, usted espera que se solucione pronto. Aquí hemos abogado desde el primer día por la conversa, por el diálogo Sí. y que se solucione pronto y entramos en la cuarta semana y las cosas no se han solucionado porque, insisto, estamos entre dos extremos. Sí. Un gobierno cruzado de brazos, viendo cómo arde Roma, y personas que han bloqueado y trancado el país. Hay que aceptar que en el medio del camino hay las protestas masivas, las mayores, las grandes, estas que colmaron la cinta costera, pacíficas, cívicas, ciudadanas, que respetaban los derechos y siguen respetando los derechos de los demás. Dijeron, vamos a esperar la corte, vigilantes, vigilantes, ¿no? Pero estamos presos de esos dos extremos. Susan decía, viene algo nuevo, algo bueno. Yo admiro a la gente que no solamente lo dice, sino que lo hace, como ella, por ejemplo. Y como este caso, fíjese, mientras algunos están diciendo hoy, vamos a trancar el sábado el país, lo vamos a paralizar. O sea, pero lo paralizó la fuerza. No es que llamo a que se paralice y demuestro mi liderazgo, no. Fíjese esto, gran reapertura. Adivine dónde. En Tierras Altas. ¿Qué día? El miércoles 15 de noviembre de 2023. Es un cafecito. Es un cafecito. Esa es la gente. De verdad que cuando uno ve ese tipo de anuncios, uno dice acá, no ve qué esperanza, el panameño está hecho de otro material, hay otro ADN, y ese ADN es el que le queremos contagiar a estos dos extremos. ¿Por qué? Porque si estamos presos de dos extremos, hay que buscar la forma de que estos dos extremos Así es. se entiendan para que la gente que hace estas cositas pueda ganarse el pan y darle la oportunidad a otros a también poner su platito de arroz con frijoles todos los días en la mesa, ¿no le parece? Sí, definitivamente. El pueblo quiere trabajar, el panameño quiere trabajar y quiere que le dejen trabajar. Y yo creo que entonces esa es la cuestión central, este es un pueblo trabajador. Entonces, y lamentablemente, o sea, solamente con trabajo vamos a construir futuro. Entonces creo que yo abogo y espero que haya interlocutor. El problema es que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. O sea, este harakiri colectivo nos perjudica a todos a corto y a largo plazo. Y fíjese, tiene tanta razón usted, y disculpe que le interrumpa allí, que qué difícil es, y usted fue testigo ayer en el programa, cuando hablamos del tema, todo el mundo comienza a hablar del problema. Sí. Y es sencillo, hablar del problema de verdad es lo más fácil. Pero cuando le decimos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la vía? Ahí se tranca un poquito la cosa. Sí. O tengo una solución que esa es mi solución, y si no es esa, bueno, muera Sansón y los filisteos, pero tiene que ser esa. Ese aspecto que usted dice, quiero que desarrollemos un poquito más allá, porque en esto tenemos que buscar una salida práctica, innovador, diferente, no sé, algo tenemos que hacer. Lo que no podemos seguir es de brazos cruzados. Sí, y yo creo que es importante porque estamos hablando de un problema humano. O sea, Claro. el tema este de la oposición al contrato, etcétera, es una circunstancia, ¿ok?
Pero en este momento, como dices, se han adoptado dos posiciones diametralmente opuestas. Tiene que haber, lo primero, lo más importante, es que tiene que haber interlocutores válidos que pudieran identificar, primero, que haya algún tipo de acercamiento. Lo más difícil va a ser resolver esto si no hay acercamiento. Y luego puntos de coincidencia, donde tiene que haber compromiso, tiene que haber, bueno, que pudiéramos cambiar. Yo creo que es más lo que nos une que lo que nos divide. Y ese es el sentimiento que tenemos que transmitir, porque no podemos seguir trancados de esa manera sin hablarnos unos con otros. Entonces creo que ahí es donde está, para mí, como dije antes, no puedo ir de 5 a 15 sin pasar por 10. Ese es el 10. Ese es punto número 1. Tiene que sentarse a dialogar. ¿Qué podemos hacer? De respeto, con el respeto. Porque yo creo que no se trata de que sí, decir tú estás equivocado y yo soy el que... No. A ver, yo creo que hay parte. Yo creo que todos tenemos el derecho. No. Mire, si todos pensáramos igual, todavía estaríamos viviendo en las cavernas, ¿ok? Todo comienza, alguien dijo, bueno, esto se puede hacer diferente. Yo creo que tenemos que respetar, pero buscar puntos de coincidencia. Yo no, como dije antes, mi derecho termina donde comienza el tuyo. Tenemos que buscar nuestra capacidad para construir, es lo que va a determinar lo que somos como país. Y esta semana es crucial para dar esos primeros pasos de humildad. Están a prueba todos los sectores. Mientras todo esto ocurra, hablamos del aspecto laboral de lo que puede ocurrir. Cierres de empresas, señor Quevedo, aumento de informalidad. Y como tercera pregunta, la proyección a nivel de la inversión extranjera en Panamá. O sea, hemos tenido años donde se ha aumentado la inversión, pero hemos visto otros años donde nos miran y me voy para Costa Rica, me voy para Colombia y chifeo a Panamá por una serie de situaciones que se han dado. Esos tres aspectos: economía informal, cierre de empresas y la proyección de inversión extranjera. Bueno, definitivamente la mayoría de los empleos que se van a generar, inclusive en los próximos 5 años, van a ser informales, y no es que yo he descubierto el agua tibia, es que han sido así en los últimos 10 años. 1. 2. Con respecto a la inversión extranjera, estamos espantando inversión, definitivamente. O sea, todo esto, y ya diarios como el Financial Times, Bloomberg, etcétera, están haciéndose eco del impacto que han tenido las protestas sobre la inversión extranjera. La inversión extranjera que ha venido, nosotros nos tarda 2 años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos. De hecho, estamos en el tema de Minera Panamá. En ese periodo de tiempo nos han robado el mandado. O sea, países como Costa Rica, México y República Dominicana están atrayendo inversión extranjera en cifras. ¿A quiénes se llevaron estos países para que la gente, vamos a alimentar un poco a la gente y educarla? Sí. Las grandes empresas que en los últimos años, estamos hablando de pandemias acá, han mirado a otros países y no a Panamá. ¿Y por qué? Sí. Bueno, yo creo que el caso más patético es México, ¿ok? México declaró en el 2022 una cifra récord de inversión extranjera en turismo, ¿ok? Duplicaron la cifra récord y triplicaron la cifra prepandemia, ¿ok? En nuestro caso, para poner las cosas en perspectiva, desde que somos grado de inversión, ¿ok? El 70% de la inversión extranjera ha venido a la zona libre de Colón, 30%, minería, 24%, y el centro bancario, 16%. De hecho, la minería ha traído más inversión extranjera que el comercio interno, la industria, el turismo, la logística y otras actividades de servicio juntos. Entonces, en el caso nuestro, el turismo ha traído, desde que somos grado de inversión, solamente el 2% de la inversión extranjera que ha entrado aquí. ¿Desde cuándo somos grado de inversión? Desde el 2010. Y desde el 2010 solamente hemos crecido 2%. Sí, en turismo y en atracción de inversión extranjera en turismo. ¿Okay? ¿Por qué? Es que lamentablemente, y con todo respeto, no somos un país turístico porque no hay confianza. Nosotros no seremos país turístico hasta que no haya confianza de que invertir en el turismo panameño es rentable. 62% de los empleos que genera el turismo hoy son informales. Hace 10 años, o en el 2012, era 25%. ¿Cómo ganamos confianza? Insisto, siendo predecibles. 1, siendo coherentes. Yo no puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente, ¿ok? Yo creo que nosotros nos hemos convertido en un país hostil a la inversión privada. Ha habido un proceso sistemático de satanización de la inversión privada y de la iniciativa privada, al punto tal de que el año pasado nosotros generamos 10.000 nuevos informales por mes.
tenemos 765.000 informales. Somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. ¿Ok? Hoy las dos, prácticamente el 60% de todos los trabajadores del país son o funcionarios o informales. Eso no es sostenible. Tenemos un nivel de deuda preocupante. Todavía tenemos el grado de inversión, pero nos han bajado la perspectiva. Y lamentablemente... ¿Y pueden bajarnos todavía más? Definitivamente. O sea, el tema de la mina, ahora que habla de ese aspecto, el señor Quevedo, ¿cuánto daño nos puede hacer en cuanto al tema del grado de inversión? Algunos expertos en esta silla donde usted está sentado han dicho todo lo que ocurra referente a la mina puede ser un elemento diferenciador, sí, en positivo o en negativo con el tema del grado de inversión. Y la gente dirá, pero yo no como grado de inversión. Sí. ¿Cómo se traduce ese tema del grado de inversión a la vida del que va en el taxi, del que está en el semáforo, del que está en la fonda trabajando en este momento? Bueno, yo creo que si nosotros perdemos el grado de inversión podemos contar con que va a aumentar 1%, por lo menos, de 1 y 2% los intereses en las hipotecas, los intereses en las tarjetas de crédito, el financiamiento privado de las empresas va a costar más, en consecuencia van a subir los precios. No hace falta darle mucha vuelta al impacto negativo de esto, ¿no? Sin embargo, y yo creo que para mí, y lo digo con todo respeto, sí, y lo han manifestado de manera muy clara, ¿no? O sea, para las calificadoras, Panamá vale más con minería, ¿ok? Y el grado de inversión depende de las exportaciones mineras. Ahora bien, y pareciera, en mi opinión, que la pérdida de grado de inversión pareciera inminente, ¿ok? Sin embargo, a mí me preocupa más, mucho más, la pérdida de nuestra capacidad de diálogo. Si un país sin capacidad de diálogo está condenado al fracaso. Entonces yo creo que es ahí, tenemos que empezar por esto. Si no somos capaces de comunicarnos entre nosotros y construir un país, olvidémonos del grado de inversión. La historia no se puede olvidar porque la historia nos enseña, ¿verdad? Y hay un capítulo de historia que yo lo he repetido insistentemente acá. Sé que a algunos no les gusta porque el que tomó la iniciativa en ese momento hoy es candidato presidencial. Entonces, lamentablemente la política, así como la ideología y las religiones, ponen anteojeras, ¿no? Entonces tú no puedes ver el bosque, tú ves un árbol nada más. Yo recuerdo muy bien, como si fuera hoy, cuando hubo un grupo extremista que tenía el 80% de popularidad, según, no de encuestitas mandadas a hacer. Hombre, yo veía en los semáforos cómo la gente sacaba plata y le daba para que siguiera la lucha. Me acuerdo de eso. Así de populares llegaron a ser. Era el tema Caja de Seguro Social. Y resulta que ese gobierno que estaba en una esquinita comenzó a tirar puentes. Se flexibilizó en la propuesta que tenía, que era la reforma a la ley de la caja, pero lanzó puentes con todo el que podía lanzar puentes. Y lanzar puentes no implica sino hablar, conversar. Hey, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la salida? ¿Qué hacemos? Porque al final en este barco estamos todos y hundiéndolo nos ahogamos todos. Y poco a poco ese grupo se fue quedando solito, solito. ¿Por qué? Porque quien estaba en el poder asumió una actitud. Es decir, aquí las cosas no van a pasar por arte de birli-birloque. Cuando uno le dice al gobierno, oye, no actúas, muchos enseguida piensan, no, que la policía... No. La solución, mire, las armas para protestar políticamente son infinitas. Infinitas. No solamente trancando calles, son infinitas. Pero las soluciones también son infinitas. Eso es lo maravilloso. Y me preocupa que usted vea el grado de entendimiento y de conversación en crisis. Sí. Eso me preocupa más porque si no conversamos, si seguimos con estos dos grupos en el extremo, el gobierno haciendo nada y el otro grupo acá, el que nos tiene trancados, obligadamente trancados, secuestrados en muchos casos, y que quien tiene que, hombre, es el que está arriba, el que tiene que ser más humilde. Ven, vamos a sentarnos, conversemos. Así es. Ese grado que usted tiene de preocupación por la no conversa, yo quisiera darle algún nivel de giro para que cerremos esta entrevista con algo de esperanza. Sí, yo tengo la confianza de que esos acercamientos se están dando, se van a dar, ¿ok? Pero en las condiciones, porque el problema es que yo no puedo entrar en una conversación que tiene que ser una conversación muy franca con condiciones. Yo creo que debe haber algún tipo de entendimiento por allí, de parte y parte. Ahora,
Una vez más, yo creo que tenemos que buscar mecanismos de diálogo porque esta no es la última crisis. A mí me preocupa, honestamente, desde el punto de vista de posibles soluciones, la de la Caja del Seguro Social, porque ahí eso es como la cuadratura del círculo. Eso, ahí sí vamos a tener que buscar consenso. Entonces, creo que utilicemos esto, como dicen, ganes o pierdas, no pierdas la lección. Yo respeto las opiniones, respeto las posiciones con respecto al tema minero. Y yo creo que definitivamente tenemos derecho a disentir, ¿okay? Ahora, pero tenemos que buscar tenemos intereses comunes, hay más lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos que negociar en base a intereses más que posiciones. Yo tengo la absoluta confianza por el bien del país. A lo mejor vamos a aprender de todo esto y vamos a salir fortalecidos como país en nuestra capacidad de diálogo. Tenemos que construir. Necesitamos liderazgo, tú lo has dicho, porque necesitamos liderazgo que nos una. Yo creo que ya hay suficiente gente dividiéndonos, ¿ok? Y en la medida en que nosotros podamos construir ese liderazgo que permita construir sobre las ideas de los demás, no sobre las ideas mías. Entonces, en ese sentido estaremos llegando a estos puntos de conciliación y de acuerdo, independientemente de lo que pasó. En este momento ponernos a buscar de quién es la culpa y cómo llegamos acá es inmaterial. Es cómo salimos de esto, ¿no? De eso se trata. Y ese es el reto que tenemos y Panamá ha sabido en otras ocasiones levantarse y encontrar una vía de solución. Y vamos a salir, vamos a salir. Mire, en estos momentos nos envían información aquí la colega Ivette Vega de 2 contenedores que están cargados de medicamentos, insumos médicos para pacientes con insuficiencia renal, cáncer, otras enfermedades crónicas. Están identificados estos vehículos con el número de cabezal BJ2419 y BA8284. Están en el Salado Oriente Chiricano para ver si le abren paso, porque son pacientes que necesitan recibir estos insumos. Y ojalá que allí también el entendimiento, porque personas inocentes también están viéndose afectadas producto de estos cierres. Ojalá que logren al menos darle el paso a estos vehículos para que puedan llevar esos insumos y medicamentos a pacientes con enfermedades que no son como un resfriado, son enfermedades complicadas. Señor Quevedo, que le vaya bien.